Bueno, ahora, como podemos observar, comenzaremos con la segunda práctica, que se trata sobre la curva de la corriente de base entre la corriente colector de un transistor. Bueno, como podemos observar aquí, uno de nuestros grandes objetivos es comprobar que al momento, como podemos observar aquí, al mover este potenciómetro, empezaríamos a variar la corriente de entrada de la base, provocando que posiblemente podamos tener una mayor cantidad de variación en la corriente del colector de salida. Bueno, ya que principalmente una de las grandes características de los transistores viene siendo su funcionamiento. Esto con el propósito de que al momento de que nosotros, como dijimos anteriormente, si variamos ligeramente la entrada de la corriente de base, también obtendremos una variación en la corriente del colector. Bueno, ahora como podemos observar, aquí hemos realizado el siguiente diagrama esquemático, como podemos observar en esta práctica, donde dice esquema esquemático, pues aquí tenemos un potenciómetro de 100 kilos que va conectada hacia una resistencia de 10 kilos en la terminal del base del transistor BC547. Como podemos observar aquí está el potenciómetro, aquí está la resistencia y está conectada en la terminal de la base del transistor. Entonces, también podemos observar que el potenciómetro está conectada en pues lo que viene siendo la primera pata, o en todo caso la primera terminal, hacia la resistencia de 1 kilo que está mandando hasta 15 volts. Y también podemos observar que la tercera pata del potenciómetro está conectada en la terminal del transistor emisor en tierra. Una vez que hemos realizado estas conexiones, como podemos observar aquí en el protoboard, las conexiones que llevan, pues tenemos que identificar principalmente, como hemos explicado, que al momento de variar la intensidad de entrada de la base, se obtiene también la variación de la corriente de salida del colector. Entonces, como podemos observar, consiste la práctica en que con el potenciómetro tenemos que mover todo, bueno, sí, está movido, está en 0, en todo caso está en 0 volts, para identificar la variación de lo que es el voltaje de resistencia de base, el voltaje de resistencia colector, la corriente de base, al igual que la corriente de colector. Una vez realizado esto, como podemos observar, aquí nos salió los siguientes resultados. Como podemos observar, en el voltaje de resistencia de base nos dio 0. Esto quiere decir que el voltaje de resistencia colector es 0 volts y que la corriente de base es de 0 amperios, al igual que la corriente de colector es 0 amperios. Entonces, con el potenciómetro fuimos moviéndole de voltaje a 0,05 volts. Ay, disculpen. Lo cual el voltaje de resistencia de colector nos dio 2.25 volts. La corriente de base nos dio 4 microamperios, que tenemos que considerar que la corriente de base es muy importante y siempre se podrá medir en microamperios. Mientras tanto que la corriente de colector se mide en miliamperios. Y como podemos observar tuvimos 2.48 miliamperios. Después lo movimos a 0,10, saliendo los resultados del voltaje de resistencia de base. Y podemos observar que el voltaje de resistencia colector nos salió 4.97 volts, corriente de base
viene siendo 10 microamperios y corriente de colector fue de 4.98 miliamperios. Fuimos moviéndole a 0,15 en lo que fue en el voltaje de resistencia de base, y también observamos que cada cierto tiempo, al momento de mover y aumentar el voltaje, van variando y van cambiando los valores de dichos valores que tiene el transistor. Esto con el fin de crear una tensión, como podemos observar en la siguiente tabla, que por aquí, que es del transistor BC547, mejor conocido como un tipo de transistor NPN. Aquí fuimos realizando que la tensión fue creciendo poco a poco. O sea, en todo caso basándonos en la corriente del colector, al igual que la corriente de base, ya sea desde miliamperios y desde microamperios. Esto nos fue permitiendo saber cómo la tensión fue creciendo cada vez más. Ahora, como podemos observar aquí, tenemos otro diagrama esquemático, como podemos observar, esta vez utilizando con un transistor BC557, en todo caso es de tipo PNP, y al parecer también utilizamos el mismo potenciómetro de 100 kilos que va conectado hacia una resistencia, por como podemos observar aquí, una resistencia de 10 kilos en la región de base del transistor, aunque claro, también en el potenciómetro va conectado aquí a tierra lo que viene siendo el colector, junto con la resistencia de 1 kilo. Aunque claro, en la región del colector. Y por último, esta conexión va conectada a lo que viene siendo que permite entrar el voltaje de 15 volts en la región del transistor la región del emisor. Como podemos observar, aquí ya está armado el circuito. Lo único que tuvimos que haber hecho es intercambiar lo que viene siendo el transistor. Como anteriormente estaba conectado el BC547, nada más coloqué el BC557, y aparte en el emisor lo tuve que haber conectado directamente a positivo, y por donde estaba la resistencia de 1 kilo que también estaba conectado a positivo, lo moví a negativo, como podemos observar bien. Bueno, una vez que hemos realizado esto, pues nos expresa la siguiente tabla, que nos muestra los valores del transistor, ya sea voltaje de resistencia de base, voltaje de resistencia colector, corriente de base y también lo que es corriente de colector. Y tuvimos que seguir los mismos métodos como explicábamos en la práctica anterior, aunque claro, obtuvimos valores distintos, lo cual podemos explicar que con la corriente de colector y la corriente de base, como nos permite sacar la tensión del transistor, pues esta vez sí que fue muy distinta. Y claro, como podemos observar, la tensión va subiendo cada vez más rápido en comparación de la tensión de la anterior práctica, que como que fue subiendo de nivel más o menos hasta que vimos que tuvo un nivel muy alto y mayor.